Espero que después de esta mañana densa e intensa con las intervenciones iluminadoras de Hans Ulrich Obrich y de Alberto Vial, tengan todavía estamina suficiente para poder escuchar la narración utópica y pragmática que se ha llevado parte de mi vida en los últimos casi 25 años y generar toneladas de dopamina que les iluminen para crear proyectos suficientes y no oníricos ni basados en un sueño, sino reales, siguiendo el moto de Hans, that just do it. Tenemos aquí una de las catedrales más fascinantes donde guardan los tesoros del libro. Esta es una fotografía de una artista con la cual he tenido el privilegio de trabajar, Candida Hofer, perteneciente a la escuela Düsseldorf, y es la biblioteca del Trinity, realizada en 1732 por el arquitecto Thomas Byrne. Cuando la visité, yo era adolescente, produjo en mí una reacción de éxtasis. Fue entonces cuando me di cuenta de que los espacios que guardan los libros, respeto, pueden iluminar y pueden inspirar para que el libro siga tan vivo cuando se creó. Pero todo ocurre en la vida inesperadamente. Y en 1995, mi vida personal, se produce un giro radical que afecta también a mi profesión. Y en esta pequeña habitación mínima con un ordenador, un teléfono, y sin muebles, solamente cajas de archivos que traje de Madrid a Londres, comencé a soñar cómo podría relacionar mi siguiente capítulo con una vida profesional que fuera el fruto de mi fascinación al libro. Años después, esta pequeña habitación tiene espacios donde se llevan a cabo exposiciones, tiene librería, tiene salas de laboratorios de ideas y yo me pregunto qué es lo que ustedes creen les voy a contar. Les voy a contar un proyecto editorial, les voy a contar un manifiesto, les voy a contar una historia de cómo se puede guardar y cuidar el arte fuera de espacios privados o de galerías y llevarlos a museos, a las calles, a gentes que en un principio no encuentran espacios categorizados como espacios artísticos. Casi 25 años después, Ivory Press ha actuado y sigue actuando en fábricas donde artesanos e ingenieros trabajan, se lo voy a contar a lo largo de la charla, exposiciones en instituciones, exposiciones en bienales, exposiciones en los espacios de Ivory Press, trabajos estrechos con artistas no solamente europeos, americanos, latinoamericanos, asiáticos, africanos, y con el tiempo y con la ayuda de un equipo sólido y constantemente en proceso orgánico de crecimiento, hemos logrado llegar a la conclusión que Jenny Holzer describe, y este libro está en Ivory Press, que todas las cosas están
delicadamente interconectadas. Este es un libro fascinante, realizado en vídeo, donde nos ofrece el artista todo tipo de truismos. Pero el comienzo, en el año 95-96, fue a través de un estudio autodidacta de la raíz del libro, que es una de las áreas y una de las columnas vertebrales de la historia de Ivory Press, que me llevó a explorar artesanos del papel en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Holanda, impresores que recogían las habilidades que comenzaron en el siglo XV y XVI, encuadernadores que cuidaban de los materiales con una delicadeza extraordinaria, y también carpinteros y creadores desde sus habilidades como artesanos, que han trabajado conmigo y fundamentalmente directamente con el artista desde hace 24 años. Pero todo no ocurre por casualidad, todos somos fruto de nuestra memoria familiar. En mi caso, mi padre, que me llevó desde muy pequeña a visitar las catedrales del libro. Somos fruto de nuestra memoria genética, histórica, pero también de todos aquellos modelos, puntos de referencia que son inspiración para nosotros. Para mí, el primer editor que me ha iluminado en poder realizar y llevar a cabo una labor diversa dentro de mi profesión como editora fue Aedius Manutius, que su primer libro, El sueño de Polífemo, que es una historia de un amante que sueña y dentro del sueño se encuentra a su amada y se despierta del sueño besando a su amada, fue el primero que creó el libro como objeto que puede ser reproducido y puede ser reproducido con una gran calidad. Y fue el primero que llevó el libro como un objeto único a poder ser distribuido a múltiples lectores. El primer libro, El sueño de Polífemo, se encuentra una copia inmaculada en el Museo Lázaro Galdiano y les invito a que lo visiten. Dos artistas que no solamente para mí, sino para mi fallecido amigo Octavio Paz, son los dos titanes y del arte contemporáneo, es Francisco de Goya y Duchamp. Duchamp, no nos olvidemos, fue dealer, fue archivista y se planteó por primera vez, ¿es esto arte? ¿Puedo crear arte de lo que no es arte? Es lo mismo que yo me he planteado, puedo crear libros de lo que las categorías, la categoría que define al libro no es un libro. Y uno de las figuras a las cuales se ha referido Hans, que es Harold Sisman. Harold Sisman me ha transmitido la importancia del archivo, de la necesidad de luchar contra el olvido, de guardar, de cuidar y de transmitir a través de exposiciones o a través de libros todo aquello que en un principio es humilde y no tiene ninguna importancia, pero que con el tiempo llega a ser un objeto de admiración. Harold Sisman, todos sus archivos en este momento los ha adquirido el Instituto Getty y en este momento se encuentra en proceso de limpieza y por una parte, artistas como Duchamp y como Goya, editores como Manutius, archivista como Harold Sisman, pero cuando comencé a plantearme la posibilidad de realizar un trabajo editorial, piensen ustedes que yo no soy historiadora del arte, que yo nunca he aprendido cómo se hace papel o cómo se encuaderna, lo único que podía hacer es estudiar directamente libros, pero tuve mentores a través de sus libros, como fue Bollard, como fue Kahnweiler, que además de ser descubridores de nuevos
artistas y que les dio la oportunidad de realizar sus libros en colaboración con escritores y que crearon su propia editorial. Tuve el enorme privilegio de conocer a Bob Sansbury. Bob Sansbury, muy amigo de Norman y mío, pero fue patrón y fue el primero que le dio el primer proyecto a Norman, como se lo dio a Francis Bacon, como se lo dio a Henry Moore, que lo contrató como tutor de su hijo y se lo trajo de York. A Francis Bacon le mantuvo hasta el final de su vida con 500 libras al mes, y cuando se hizo muy famoso le dijo, pero bueno, yo creo que ya no te hacen falta estas 500 libras. Y Francis Bacon le dijo, por favor, Bob Sansbury, Sir Bob, continúe porque esto me da una enorme seguridad. Y continuó. Y también Giacometti, cuando era un oscuro artista en su pequeño cubículo, que ahora es parte de la Fundación Giacometti, se puede visitar, se fue allí con su mujer Lisa y se quedaron hasta las 12 de la noche, desde las 5 de la tarde, seleccionando dibujos, y al final le dijo Giacometti, se los puede llevar todos porque esto es basura total. Y él le dijo, no me voy de aquí hasta que no me los cobre. Y se quedó allí hasta que Giacometti les hizo un precio. Pero hay que tener en cuenta que Bob Sansbury viene del mundo, como él decía, soy un hombre de supermercados. Si yo soy un hombre de supermercados y he sido capaz de crear una de las colecciones más importantes del siglo XX y de descubrir artistas como Bacon, como Giacometti, como Henry Moore, tú puedes ser una editora, tú puedes hacer una gran editorial. Es decir, lo único que tienes que hacer es quererlo hacer. Lo único que tienes que hacer es irte al British Library y estudiar, irte a ver artesanos. Y eso fue lo que hice. Y posteriormente George Weidenfeld, que fue mi compañero, mi mentor en temas administrativos, que como saben tiene ya fallecido, pero creó la editorial con Nicholson, Weidenfeld and Nicholson. Hay 4 mujeres para mí fundamentales en mi vida como editora y también como comisaria. La primera es Grossman, Tatiana Grossman, que creó una editorial legendaria en los años 60, cuando su vida también dio un giro radical, de Universal Art Limited Edition. La curadora Palma Bucarelli, una historiadora administrativa y también administradora y también una comisaria de enorme influencia, y una fuerza de naturaleza como fue Ingrid Feltrinelli, que tuve el privilegio también de conocer, y que cuando murió su marido debido a un atentado, cogió las alas de la editorial y la expandió. Ella decía, el libro è mia vita, la vita mia vita è tutto libri. Y ella transmitió la pasión por el libro y expandió enormemente su propia editorial. Y por último, Lucy Lippard, a la cual ha hecho referencia también Hans, es uno de mis puntos de referencia clave. Ella fue cofundadora del Printed Matter, que es una institución ahora non-profit. En un principio fue una librería, pero que se ha convertido en un punto de referencia para los libros de artista en Estados Unidos. Por un lado, personas, libros que para mí fueron objeto de estudio, también fueron inspiración, como fue este libro de Léger en colaboración con un poeta, como fue este libro de Matisse, del editorial Telliard, como fueron los libros de Duchamp, que desarrolló un formato de libro hasta entonces desconocido, que cada uno de los elementos era una fuente de inspiración, y por supuesto como fotolibro, que luego les comentaré, que es una de las columnas vertebrales de Ivory Press, la fotografía, el libro de los europeos de Robert Frank, los libros de Russia,
y los libros que desarrolló Andy Warhol durante los 60 y los 70. Actualmente, si tengo que elegir dos libros como fotolibro y como libro de artista no producido por Ivory Press, se encuentra el libro de Olafur House y el libro de Thomas Ruff. Todos estos libros que les voy a mostrar a lo largo de esta exposición se encuentran en exposición permanente en Ivory Press y también los exponemos y actuamos como curadores en diversas instituciones a lo largo en los 5 continentes. Mi primera aventura, siguiendo los consejos de Bob Sansbury, me dijo: ¿cuál es el artista? Tú que eres nadie en este momento en el mundo de la edición, te puede hacer caso. Ese, Eduardo Chillida. Así que llamé a la puerta de Eduardo Chillida, le conté el proyecto y fue el principio de una colaboración que duró hasta un año antes de su muerte. Este era el estudio, que ahora ha desaparecido, pero comisioné a Ferdinando Sciana para que viviera con Eduardo y con la familia durante 6 meses y que fotografiase para siempre, para que quedase en la memoria, para que quedase en los archivos, para que dentro de 50, 100 años pudiéramos ver cuáles han sido las fuentes de inspiración de Eduardo Chillida. Y aquí vemos parte de su estudio. Con él, mi labor como editora fue una labor fundamentalmente de exploración. Fue mi primer libro, por tanto, aprendí nadando, aprendí yendo a los molinos. Este es el molino que al final, y aquí encontramos todos los papeles que utilicé, que se realizaron en este molino medieval para el libro de Eduardo, y posteriormente se expuso en diferentes instituciones, pero que introducimos en la caja podemos decir, un sello de Chillida con un diseño de él para este libro, y durante varios años seleccionamos, y ahí está la labor del comisario dentro de la edición, seleccionamos desde los años 50, 1950 hasta el año 2000, un dibujo cada 5 años. Y en eso me siento orgullosa que después de años después de 20 años, volvería a repetir los mismos dibujos que elegimos entonces. Este libro se ha expuesto en multitud de instituciones, entre ellas también en la Bienal de Venecia, y por supuesto se encuentra en Ivory Press, y es el único libro donde muestro la evolución. Hicimos 25 prototipos de la caja y del formato. Con Richard Long fue completamente diferente. Trabajar con Eduardo Chillida me dio una enorme confianza, y con Richard fundamentalmente el reto era, a través de un libro, cómo puedo transmitir como editora, y él como artista fundamentalmente, cómo puede transmitir la esencia y el alma de su proceso artístico, es decir, andar. Lo hizo a través de fotografía, lo hizo a través de colores y explorando diferentes formas tipográficas, y al final pintó cada uno de los libros de Walking and Sleeping. Este libro también se ha expuesto en múltiples instituciones. Con Tony Caro, y aquí estoy escogiendo solamente aquellos artistas que para mí me suscitaron una labor diferente. Si fue con Eduardo Chillida la exploración, si fue con Richard Long extraer el alma de su proceso creativo a través de los materiales y del formato, con Tony Caro mi labor fue completamente diferente. En un principio él me propuso el realizar una caja con todas sus esculturas dentro. Me pareció que no resumía realmente
su carrera como artista, y me propuso esperar un verano y que regresara después en septiembre. Y me sorprendió con esta estructura que le llamó Open Secret, que sería una biblioteca donde dentro se guardarían las piezas más bellas de poesía. Y me dijo, hay que encargárselo a Hans Eisenberger. Esto me llevó a buscar durante muchos meses aquellos especialistas y en concreto ingenieros que pudieran recrear y crear un nuevo sistema de motor que pudiera abrir el libro y mantenerlo para guardar las poesías dentro, y lo produjo en muy pocas ediciones, en varios materiales, en papel, en bronce, en aluminio y en cobre. Su sueño, como mi sueño, pero fundamentalmente yo seguí el sueño de Tony Caro, fue el crear una biblioteca, un edificio. Años después de su muerte, en este momento, este libro Open Secret, con la ayuda del State, con la ayuda de diferentes partidos, diferentes sectores y áreas, y también de Norman Foster, se está comenzando a diseñar, el diseño ya está hecho, a construir en el Yorkshire Sculpture Park en Gran Bretaña. Su objetivo será el guardar obra de Tony y también de sus libros. Con Anish Kapoor fue una idea, la idea de sufrimiento, la idea de herida, la idea de concavidad, que nos llevó a crear diferentes aspectos dentro del libro, un libro en sí mismo que él creó en el estudio de Ivory Press con el té que estábamos comiendo y que estábamos bebiendo y con pintura y diferentes esculturas para crear una instalación que transmitiera lo que para Anish era una herida, para Anish era la profundidad del sufrimiento. Es un libro sin palabras, es un libro que se transmite a través de la forma, del material y del color. El primer proyecto, y solamente he hecho 2 en mi carrera sin el artista presente, fue mi libro, y cuando digo mi libro es que aquí fue fundamentalmente un proceso personal, aunque lógicamente trabajé con artesanos brillantes. John Edwards fue su heredero y me entregó las llaves del Muse, de su estudio, para que hiciese el libro que Francis no había podido hacer. Imagínense ustedes la responsabilidad aplastante de encontrarme con el apartamento, con el estudio de Francis Bacon y elegir aquellos elementos que, bajo mi opinión y también en consulta con el chairman del State, fueran la esencia del proceso creativo de Bacon. Se encuentra en Ivory Press. Al final seleccioné 78 elementos. Descubrimos cómo Francis Bacon pensaba y planeaba sus trípticos, los elementos que utilizaba constantemente para la evolución de su obra, desde un trozo de pantalón de pana para crear las líneas en el canvas, hasta la flecha que aparece en varias ocasiones en algunas de sus obras, cómo creaba las distorsiones de los retratos, y todo ello lo guardé en esta maleta que se reprodujo en Italia, exactamente donde él cuidaba y guardaba una colección extraordinaria de fotografía rusa, y al mismo tiempo con un libro que encontré sobre los monos y
alteraciones dermatológicas en la mesilla de su habitación y comisioné y contraté durante 3 años a Martin Harrison, que realizó un estudio histórico de cada uno de los elementos que introducimos dentro de este libro, para dar una explicación del porqué, de la razón de este libro. Se ha expuesto y ha sido objeto de múltiples exposiciones aquí en Alemania y también en Ivory Press con la ayuda de Manuela Mena, que ha relacionado Bacon con Goya y con otros pintores españoles. Y mi segundo y última aventura con un no artista vivo, pero que me ha llegado a actuar a mí como comisaria, fue con Isamu Noguchi. Durante varios años trabajé en el museo descubriendo negativos completamente destrozados, dibujos llenos de humedad, y me dediqué, y en eso para mí, en mi mente, constantemente estaba Duchamp y Lippard, que fueron durante muchos años archivistas, como una forma de aprender a considerar y a cuidar el arte y a considerar otras formas de arte, limpiando, cuidando y organizando estos elementos de su obra, que nunca habían sido publicadas. El Consejo del Museo me concedió la posibilidad de hacer este libro y posteriormente este libro ha estado expuesto en varias ocasiones en el Guggenheim, en el Museo Noguchi y en otros. Creé una serie de fotografías, libros y dibujos con la ayuda de Bonnie Rinkland, que fue su ayudante, la ayudante de Noguchi durante muchos años. Este es en Ivory, lo pueden visitar ustedes cuando lo deseen. Con Tsai Wei-shan fue una historia completamente diferente. Para que vean que una editora o un editor tiene que tener una constante flexibilidad y adaptación al artista y al reto en el cual se encuentra. Con Tsai Wei-shan nada tiene que ver con mis anteriores aventuras. Este libro se concibe en un avión desde Beijing al sur de China, visitando su ciudad, y me dijo: mi libro será un libro peligroso, porque los libros, además de iluminar, pueden matar, y mi libro podrá matar. Creó 9 ediciones únicas con un papel bellísimo, con dibujos completamente delicados, sofisticados, maravillosos, y introdujo elementos pirotécnicos que al deseo del lector pueden convertirlo en cenizas o puede matar al lector. De hecho, posteriormente lo hemos expuesto en el Museo de Doha, en el Museo Árabe, que lo tienen, de Arte de Doha. Lo hemos expuesto en el Guggenheim, lo hemos expuesto en Londres, en Buenos Aires y en otras muchas instituciones. Aquí lo pueden ver, uno de los que nosotros quemamos para mostrar cómo un libro puede también generar peligro. Mi relación con Ai Weiwei en Ivory Press fue completamente también diferente. Viene de muchos años, y cuando lo conocí a través de Uris, que es uno de los grandes coleccionistas de arte chino, me propuso el ir todas las semanas al museo, al aeropuerto de Beijing, que estaba construyendo mi marido con su equipo, y fotografiar qué es lo que estaba pasando. Por supuesto le dije que sí, y al cabo de los años vino con este libro. Yo aquí no tuve participación, simplemente la aceptación de su publicación. Él me dijo: lo haré con mi propio estudio. Este es el proyecto, lo único que me puedes ayudar
es a seleccionar la obra. Seleccionamos la obra, ahí actué únicamente como seleccionadora de la obra y posteriormente hicimos una exposición en Ivory Press. Esta es una de las constantes que mantenemos a lo largo del proceso de crecimiento orgánico de Ivory Press. Actúa como editorial, pero actúa al mismo tiempo como espacio expositivo, privada y públicamente, y actúa al mismo tiempo como generador de ideas, como laboratorio de ideas. Con Richard Tuttle fue una de mis experiencias más notables y más enriquecedoras. Se trasladó a Londres a vivir para hacer este libro y venía todos los días a la pequeña oficina de Ivory Press para crear los materiales, para diseñar los materiales, para pintar cada libro de un color, porque cada libro es su reflexión de lo que significa el color en el universo. Con Isidoro Valcárcel fue una labor de convencerle, en un principio de insistencia, puesto que él, como saben, es un artista legendario conceptual de nuestro país, quizá el artista vivo correspondiente a la escuela conceptual, que no deja rastro de su obra, y convencerle a hacer un libro. Me dijo, sí, pero con los materiales más baratos. No quiero hacer un libro de lujo, no quiero gastar ni tiempo ni dinero. Me dijo, lo voy a hacer en papel de carnicero. Lo único que te pido es que necesito hacerlo en 38 idiomas. Con lo cual hicimos este libro en 38 idiomas, que se ha expuesto y permanece expuesto como performance e instalación en Ivory Press, y accedió a explicarlo en Ivory Press con Maya Lin, cuyo libro resume lo que es la esencia y la savia del libro en materiales como la resina, como el papel y como la madera. En el caso de Olafur es la Biblia de la luz, cuyo material es el cristal. Es un libro monumental, realizado entre Ivory Press y su estudio, y que se realizó únicamente en 9 ediciones, cada una diferente, y que resume su pasión por este material, por el cristal. Ha sido expuesto y sigue siendo expuesto en múltiples instituciones, y como el libro de Anish Kapoor es un libro sin palabras, porque el libro también puede transmitir emoción, conocimiento a través del tacto, del olor y simplemente de la visualización, que puede generar en el receptor diferentes sensaciones, como la poesía. En el caso de Mark Quinn, yo he vivido enfrente del Támesis durante muchos años. El agua ha sido parte de mi vida, y para Mark también. Esto produjo que su libro se hiciera en las calles, en las alcantarillas donde el agua funcionaba, y realizó un libro donde el Támesis va a lo largo del aluminio, con la cubierta que se puede cerrar y corresponde a un libro. Les estoy resumiendo muy rápidamente para llegar y darles una visión global de lo que realizamos en Ivory Press. Con William Hendricks fue un regreso a las técnicas medievales, porque lo que él quiso hacer, y lo hicimos en Johannesburg en un principio, y trabajamos en los dibujos, trabajó en el dibujo y en la pintura, fue realizar un libro donde se obtuvieran 3 dimensiones a través del estereoscopio, mediante fotografía estereoscópica. Y
uh, compramos los estereoscopios que no se realizan nada actualmente en Internet y creamos un libro, creó un libro bellísimo con 20 dibujos que son 20 obras de teatro que se pueden observar individualmente a través del texto en algunos de los dibujos y de las fotografías y de las historias están incluidas dentro de estas 3 dimensiones. Por último, el último libro que les quiero mostrar en mi experiencia como editora es mi trabajo con Edmund de Waal, que ha ido más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido por un libro donde la colaboración se encuentra entre el artista y el escritor, en este caso el poeta Celan. Él quería trabajar fundamentalmente con papel venido de diferentes partes del mundo, que se realizó y se creó especialmente para su libro, con un formato medieval, con una cubierta en vellum, cada una diferente, con una selección de la poesía de Celan y una intervención suya con sus propios textos, y el crear en algunas de las páginas una historia llena de los elementos que forman la porcelana, como el kaolín, que utilizó para crear un mundo dentro del universo que él mismo creó en el propio libro. Aquí le vemos trabajando con diferentes artesanos y la exposición que realizamos en Ivory Press, donde él tuvo y realizó también el diseño del atril que se mostró y con la presentación inolvidable del libro en Ivory Press. Esto es en el espacio privado de Ivory Press. Con el tiempo y en ese sueño que tuve en esa pequeña habitación en Londres, como 10 años después, 11 años después, pude llegar a cabo una labor de comisariado de los libros que había producido hasta aquel entonces Ivory Press y de la colección que había ido creando a lo largo de esos años, de los libros clave para mí y que me habían inspirado para conformar el proyecto global y local de Ivory Press, e hicimos una exposición con el enorme privilegio de colaborar con Rowan Watson, que era el comisario jefe del Departamento de Grabados y Dibujos. Esta exposición, que en un principio no había una gran esperanza de público, en menos de 10 semanas tuvimos casi 200.000 visitantes, y uno de los momentos de éxtasis mayor para mí fue el que el director me permitiese el hacer una instalación donde se pudiera demostrar el poder de la palabra a través de la instalación de Charles Sandinson en las habitaciones de Rafael. Esta instalación, que en un principio se hizo para la cena de inauguración, fue tan exitosa que se mantuvo durante toda la exposición. No solamente fue extraordinaria el poder ver palabras, el poder de la palabra en un espacio tan increíble como son las habitaciones de Rafael, sino que también Brian Eno me permitió utilizar su música en un principio para el día de la inauguración, pero tuvo tan buenas reacciones que se mantuvo durante todas las semanas de la exposición. Esto llevó que años después hiciera en Ivory Press, con la colaboración de otras colecciones, una exposición de libros de artista, donde expusimos al público libros que están en nuestro archivo o libros de otras colecciones que son muy difíciles de observar porque realmente los museos hacen muy pocas exposiciones de libros de artista. Yo recuerdo únicamente la realizada en 1996 en el MoMA, y que me gustó profundamente. Y aquí tuvimos la Oda a la Madre de Louis Bourgeois,
el libro de Kafka, de Peter Sachs. Es decir, introducimos no solamente libros históricos, como por ejemplo el libro de Goya o el libro de constelaciones de Miró, que está ahora permanentemente en Ivory Press, de Picasso, de todo el grupo de los futuristas, libros especiales y no muy conocidos de Giacometti, de Matisse, de Mondrian, sino también libros de artistas contemporáneos, como por ejemplo este de Peter Sachs, que es una sola edición, como la única edición que Hans Kiefer ha hecho para Ivory Press, que se encuentra en colección permanente. Este do it que decía Hans y este just lánzate al océano y nada y aprenderás a nadar, me llevó a acercarme al MoMA y el ofrecer Ivory Press como contenedor de los libros de artista que la biblioteca, el MoMA y sus patrones patronizan, y que fue la base para Lipa o para Duchamp, en un principio, para llegar a ser lo que Duchamp a crear los libros que ha creado y a Lipa fundar Printer Matter. Resumiendo, en Ivory Press es el único espacio fuera del MoMA donde se pueden ver y visitar constantemente todos los libros de artista que ha producido el MoMA y que tenemos en exposición permanente. Esto con respecto a los artistas que me ayudaron a crear lo que ahora es Ivory Press. Pero uno de los aspectos que ha generado una mayor exposición para Ivory Press fuera de Madrid y de Londres ha sido la fotografía. Mi pasión por la fotografía me llevó a principios de los 2000 a explorar revistas o publicaciones que hubiera sobre fotografía. La única que me convenció me fascinó fue Camera Work, que ya conocía y tenía dentro de mi biblioteca, y creé con un grupo de diseñadores lo que es SeaPhoto, el proyecto SeaPhoto Magazine, que fueron 20 volúmenes diseñados al final por el legendario ya Oscar Marinet. Estos volúmenes se concibieron cada uno de ellos con una actitud comisarial para llevar como si fuera una exposición. Y con el tiempo se llevó a Nueva York, a Zúrich, a Beijing, a Londres, a Madrid, a Lisboa, a Jerusalén, a Barcelona, a París, a Moscú. Y no solamente lo pudimos exponer algunos de los volúmenes con las fotografías de los artistas, sino que también creamos becas y dimos 20 becas a artistas de todo el mundo, completamente desconocidos y jóvenes, pero que con el tiempo algunos de ellos, como Ron Henry de Omita Travisian, son figuras legendarias. Es decir, que actuamos también como promotores, también estos son algunos de los artistas, por ejemplo, Alexander Gronsky es muy reconocido, pero nos llevó también a que la Venice Biennale nos pidiera comisariar el pabellón principal italiano y forramos la fachada de 10 metros por 40 con una fotografía de Olivo Barbieri, una fotografía aérea realizada en 2004 de Shanghái. Y luego creamos un ciclo de cine, de arquitectura, y fotografía desde septiembre hasta noviembre. Y durante toda la Bienale tuvimos el pabellón italiano para exponer precisamente los volúmenes que habíamos creado entonces en Ivory Press. Años más tarde, en la Bienale de Arte, la Fundación Chini ofreció a Ivory Press la posibilidad de crear otra exposición con otros de los volúmenes y nos ofreció la posibilidad con Venice in Peril de crear una comisión
de artistas que vivieran en Venecia y que nos transmitieran su visión de Venecia. Reconstruimos también el propio equipo de Ivory Press diferentes espacios en la Fundación Chini y llevamos a cabo esta exposición que había, bueno, tuvimos colaboraciones como Phyllis Lorca de Corsia o Dionisio González, Cándida Hoff, Hernán Goldin. Tuvimos una enorme elenco de artistas que vivieron en Venecia durante ese año, crearon una obra especial y luego expusieron con nosotros y luego fue a Nueva York, fue a Praga y otra de las exposiciones que hicimos fue dentro de la Bienal de Arquitectura, esta vez en colaboración con Norman Foster, el equipo de Ivory Press, donde la entrada de la Arsenal estaba dedicada al futuro de las ciudades y a la violencia. Otra de las exposiciones de Cefoto se realizó en Toledo, donde elegimos la iglesia de San Marco y siguiendo el mismo criterio que habíamos realizado en Venecia, seleccionamos a un grupo de fotógrafos para que fueran a Toledo, viviesen allí durante al menos 2 meses y generaran una obra que expusimos en esta iglesia. El altar principal se lo ofrecimos al artista Michal Rovna, judía, en el diálogo y fue algo muy interesante porque visité a unas monjas en Toledo reclusas y les pedí, porque no encontraba bancos antiguos para llevar a esta iglesia, y me los proporcionaron. Durante todas las exposiciones, durante todo el tiempo que duró la exposición, estos bancos estaban constantemente llenos de gente, observando, viendo la exposición, o rezando, meditando. Fue un acontecimiento realmente memorable. Volviendo a los libros, también Ivory Press colabora con instituciones como la Maison de la Photographie en París, como la Photography Gallery o como Aperture, y una de los proyectos que hemos realizado fue esta exposición Revelaciones, con la ayuda de Horacio, que es uno de los, podríamos decir, uno de los más reconocidos, Horacio Fernández, curadores de libros latinoamericanos. Ansel Kiefer, en una de nuestras conversaciones, me comentó: me parece fantástico lo que estás haciendo con libros de artista. De hecho, yo he hecho uno para ti, para Ivory Press, las diferentes ediciones, pero muy poca gente tiene acceso por el coste de la producción o por la dificultad de llegar a la gente, porque no generas una colección donde se la encargues a cada artista y con un formato y que cada artista la cree por sí mismo, que cree su propio libro de artista y que puedas vender a un precio reducido. Y creamos esta colección, que ha sido la más exitosa de Ivory Press, donde el precio medio son 20 euros, 17, 20 euros, se agotan instantáneamente, sobre todo algunas, por ejemplo el de Seals o Jenny Holzer o Francis Sales, son libros que editamos con 2.000 copias. Estos libros que se siguen produciendo han generado exposiciones, como es la de Ansel Kiefer con sus fotografías pintadas, como en el caso de Santiago Sierra, que me dijo: yo no quiero hacer ningún libro, yo quiero que lo haga la gente, porque el trabajo es la dictadura, con lo cual vamos a tener que contratar a desempleados por el mínimo salario y que escriban ellos mismos los libros. Y aquí tuvimos durante varias semanas
a, a- a gente que encontramos a través de la oficina de desempleo, y les ofrecimos el trabajar por el mínimo sueldo, el mínimo salario, y crear los libros, que cada uno es completamente diferente, lógicamente. O el libro creado por Richard Long, que luego fue motivo de una exposición en Ivory Press, o de Cornelia Parker, o presentaciones de libros en Printer Mata, como es el caso de Jenny Holzer, que una de las áreas de las obras no publicadas previamente y creadas para esta colección, la pueden ver en la exposición del Guggenheim en este momento, en la sala grande. Con lo cual, algunas de las áreas de los libros que creamos, luego los artistas las exponen, o Ivory Press las expone en diferentes áreas. Gracias a Harold Sisman y a Wardell Keller, decidimos crear un espacio expositivo en Madrid, y la primera exposición fue Michel Tichy, que fue descubierto por Harold Sisman. Y esta fue nuestra primera exposición, que ha sido el principio de múltiples exposiciones dentro de Ivory Press, aunque siempre en relación con esa exposición en instituciones. O sea, desde el principio, para mí, Ivory Press ha sido un detonador de promoción de artistas, promoción del libro, promoción de la fotografía, no solamente dentro del espacio privado de Ivory Press, sino en un espacio público. Y eso nos ha llegado a realizar exposiciones, algunas de ellas, la mayor parte, de carácter filantrópico o expositivo, como la exposición de Norman Foster o la exposición de Michal Rosner, en algunos casos como promoción de jóvenes artistas, como fue el caso de los carpinteros, que los traje de Cuba y le proporcionamos un estudio, y desde entonces empezaron a crear en Europa. Hicimos esta exposición en Suiza, en Thun, y posteriormente el Museo de Essen, a través de Tobia Bezola, entonces director del Museo de Essen, actualmente es el director del Museo de Lugano, comisionaron a los carpinteros a realizar una biblioteca en el centro del museo, donde se expusiesen las obras clásicas y antiguas. En un principio era una comisión temporal, pero se ha convertido en una comisión permanente y se queda en el museo. Con lo cual, la labor de Ivory Press y mi labor como editora en un principio ha sido la de cuidar, la de seleccionar, la de proporcionar un escenario al público dentro del mundo del arte y fuera del universo artístico, donde pudieran tener acceso jóvenes artistas y artistas ya legendarios y establecidos. Es por eso que el programa siempre alterna, artistas de todos los niveles. Por ejemplo, esta exposición que hicimos de Klaus Odelburg fue una labor de investigación para recuperar todas las partes del proyecto de European Desk, que estaba diseminado por toda Europa. Con lo cual fue la primera vez, después de muchos años, que se expuso este proyecto, y al mismo tiempo la Biblioteca Nacional hicimos una colaboración donde expusimos algunas de las obras de Klaus. O en el caso de Bucky Fuller, en el caso de artistas legendarios como Andy Warhol, tuvimos una exposición memorable en colaboración con la Fundación, y fue la primera vez que en la historia se podían visitar, luego ha viajado a otros lugares, los primeros dibujos que Andy Warhol realizó cuando se trasladó de Pittsburgh a Nueva York. Y con la ayuda, por supuesto, de la catedrática Estrella de Diego,
que participó y elaboró un programa de charlas en Ivory Press. Constantemente en Ivory Press nos abrimos a otras colecciones, como la colección de Condé Nast, que tampoco nunca se había expuesto, y las pusimos en Ivory Press. Hemos traído artistas legendarios ya como Gilbert and George, a diseñadores y arquitectos como Prouvé, y de hecho era la primera vez que se exponía en España una de las casas de Prouvé, a Zaha Hadid, que fue la última intervención que hizo antes de su fallecimiento, diseñadores como Ron Aran, y también artistas asiáticos, no solamente Ai Weiwei o Ronan Anrinri. Este artista Bo Chan-ko es el máster en Corea, que nunca había expuesto en Europa. Con nuestra promoción a través de exposiciones en Ivory Press, que hemos hecho 2 exposiciones, y en Suiza y también en Venecia. Este artista en este momento se encuentra en colecciones de museos, instituciones de Europa y en colecciones privadas. Y al igual a los españoles, y también nos interesa el traer, como por ejemplo la correspondencia de Ansel Adams, que pertenecía y pertenece a una fotógrafa americana muy reconocida en América, pero no en Europa, y le ofrecimos el realizar una exposición en Ivory Press con la condición de que también trajese todos los archivos de correspondencia. Con Brian Eno, que mi primera colaboración fue en el 2007-2008 en el Victoria and Albert Museum, lo trajimos a España con la exposición en Ivory Press, y también jóvenes artistas, introducirlos dentro de los museos. Este año ha sido Guillaume Brulé, que además de exponer el año pasado en Ivory Press, este año ha tenido una colaboración con el Museo Lázaro Galdiano, donde él ha pasado 1 mes y medio viviendo en el museo y generando obra enfrente de El Bosco, de Goya y de otros muchos másters que se encuentran en la colección de Lázaro Galdiano. Fue una exposición que ayudó a crecer el público de Lázaro Galdiano, y el Museo del Greco en Toledo también le ha pedido que realizara el mismo proyecto en frente de obras del Greco, y lo ha realizado y se encuentra en este momento en exposición allí. La labor de Ivory Press, y como editora y promotora de arte contemporáneo, de fotografía, de libro, lleva también a un elemento fundamental, que es la educación. Y la educación nos ha llevado a crear la primera cátedra de arte contemporáneo de galerías, museos y bibliotecas en la Universidad de Oxford, y donde hemos tenido dentro del programa de Humanitas a profesores de diferentes ámbitos del mundo del arte, como el director del MoMA, el curador brasileño Ivo Mesquita, Thomas Struth, Michael Govan, Maya Lin, bueno, otros muchos, William Henrich, Stefan Greenblatt, dentro de la biblioteca, y es un programa ongoing. Y también en Ivory Press, constantemente programas donde tenemos acuerdos con universidades y con escuelas de diseño, con la Biblioteca Nacional, donde el equipo de Ivory Press actúa como mentor, pero al mismo tiempo traemos artistas extranjeros o curadores, comisarios extranjeros y nacionales, que forman a las nuevas generaciones, donde el libro, la fotografía, el arte forman parte del mismo universo. O promocionando a artistas jóvenes españoles
under 35, más jóvenes que 35 años, y algunos de ellos tengo el gran orgullo que algunos de ellos han ganado posteriormente el premio Foto España, Foto País, como Laila Abril, Óscar Monzón, y algunos de ellos han logrado comisiones fuera de España de visitantes que hemos tenido dentro de Ivory Press, dentro de instituciones. Les podría comentar constantemente la intervención de figuras como Mario Vargas Llosa en el programa de encuadernación, o Boltanski con Hans Subrich y Cristina Iglesias dentro de los programas de promoción de los libros de artista, o de cine. Cine y música y teatro forman parte del programa de Ivory Press, donde hemos tenido figuras dentro de la música como Moby, también de la propia edición, puesto que la colaboración es fundamental entre todos los editores, fotógrafos como David LaChapelle, y un aspecto que es muy poco conocido de Ivory Press y que para mí tiene igual o más importancia, es el almacén de Ivory Press, donde guardamos todos los archivos, donde no está abierto al público, donde tenemos think tanks y donde lo abrimos en ocasiones a estudiantes y coleccionistas, donde guardamos los libros y las obras que Ivory Press comisiona, y donde sirve como laboratorio de ideas para el equipo de Ivory Press y para trabajando dentro del archivo. Música, cine, este año nos concentramos en mujeres con películas de Nan Goldin, de Ukulele y de otras muchísimas artistas mujeres, y lo que me lleva siempre cuando hago una nueva acción y Ivory Press comienza y sigue en su crecimiento exponencial, y con el único punto cardinal y norte, que es la entronización del libro para las nuevas generaciones, y la lucha contra el olvido, es el libro que tratamos de tener presente cada vez que llegamos a cabo una nueva acción, y que todo se resume en nuestra librería y nuestro almacén. De todas maneras, sabemos que esto tiene que tener un escenario internacional, y es por eso que en el año 21, que es Ivory Press cumple 25 años, todos los libros que guardamos dentro de la colección de Ivory Press y todos los artistas, que son cientos de artistas que hemos colaborado durante todos estos años, estarán expuestos en instituciones en diferentes. Aquí les pongo algunas de ellas, en Inglaterra, en España, en Alemania, en Portugal, que para nosotros es para todo el equipo, porque por supuesto, aunque hablo a veces en pronombre personal, yo soy el fruto de mis mentores, soy el fruto de mis puntos de referencia, de mis modelos, de mi memoria genética e histórica que les decía al principio, pero también Ivory Press se construye con un equipo que me ayuda cada día, al cual quiero agradecer su devoción y su dedicación, y que en este momento se encuentra planeando y programando la expansión de Ivory Press al tiempo en varias instituciones, donde el libro sea el punto de referencia, pero también aquellos artistas que hemos promocionado a lo largo de los años, a lo largo de casi 25 años, en ese sueño que tuve en el año 1995 en esa pequeña habitación de Battersea. Muchas gracias. No sé si he pasado un pelín, 5 minutos.
Hemos empezado más tarde, muchas gracias. A lo mejor es un poco tarde para alguna pregunta, como ustedes, como el director lo desee, pero son la 1:20 ya, como quieran. Y si no, yo creo que es mejor tomarse un aperitivo, ¿verdad? Y comprarse un libro. Gracias.